La tarde caía sobre Puebla como una manta de agua fina, y la cafetería de la esquina respiraba a vapor y café recién molido. Los cristales empañados devolvían el reflejo tembloroso de los faroles. Y cada golpe de la lluvia contra la ventana parecía marcar el compás de un corazón que no quería apresurarse. Lucía Navarro eligió la mesa del rincón, la de siempre, donde la lámpara colgante hacía un círculo de luz tibia sobre la madera. Tenía entre las manos una taza de manzanilla que ya no humeaba, la sostuvo igual, como quien se aferra a un objeto para no hundirse. Frente a ella, la silla vacía la miraba con una paciencia cruel. Respiró hondo. Había ensayado esta escena 1000 veces, el saludo, la sonrisa temblorosa, el «tengo que decirte algo», la pausa, y luego la verdad que le palpitaba en el vientre. La puerta se abrió con el tintinear del cascabel y, con él, entró un soplo de aire húmedo que trajo olor a asfalto mojado. Julián Ramírez se sacudió la chamarra. Dejó caer unas gotas en el piso y avanzó hacia esa mesa conocida con un gesto rápido, impaciente. Llevaba el cabello alborotado por la lluvia, los hombros tensos. Y en los ojos una prisa que a Lucía le pareció extraña. Cuando se sentó, no la miró de inmediato. Primero dejó el celular boca abajo. Luego acomodó el respaldo de la silla, como si buscara el lugar exacto donde aún pudiera postergar lo inevitable. «Llegaste», dijo ella. Y su voz salió más baja de lo que esperaba. Lo había planeado distinto, una sonrisa tenue, una caricia sobre la mesa. La frase que abriría una nueva orilla para ambos. «Julián, tengo que contarte algo», se oyó decir, pero él ya estaba aclarando la garganta, clavando la mirada en el vidrio empañado como si allí hubiera una salida. «Lucía», empezó, y el modo en que dijo su nombre la atravesó como un aire frío. «Necesito decirte algo». Ella se detuvo en seco. No era esa la coreografía imaginada. Apretó la porcelana entre los dedos y pensó, «Todavía puedo hablar primero». «Dilo», susurró, aunque su respiración ya había perdido el compás. Julián exhaló, un aliento breve de quien empuja las palabras para que salgan de una vez. «Eres increíble, de verdad. Te mereces todo. Pero, no puedo seguir. Conocí a alguien y me di cuenta de que las cosas se acomodaron de otra manera». La frase, limpia y cortante, se quedó flotando sobre el pequeño círculo de luz. Lucía parpadeó, como si al cerrar y abrir los ojos pudiera cambiar el texto de una obra mal ensayada. «No es por ti», añadió él, casi en automático. «Es que, somos distintos. Supongo que nunca te quise como tú pensaste». La manzanilla tenía un gusto metálico en su boca. Quiso decir, «estoy embarazada», pero la oración chocó contra el paladar y se desmoronó, convertida en un puñado de letras que no alcanzaron a ser sonido. Miró sus manos. La piel pálida contra la taza tibia. «Entiendo», dijo por fin, aunque no entendiera nada. La lluvia hacía ríos oblicuos en el vidrio y, detrás, las luces de la calle parecían resbalar hacia un desagüe invisible. «Por favor, no lo tomes a mal», insistió él, con un tono que quería ser suave y solo lograba ser correcto. «Estas cosas pasan». Levantó una mano y llamó al mesero. Buscó en la cartera. Sacó algunos billetes y los dejó sobre la mesa, una pequeña isla de papel húmedo. «Esto es para el café. Y para tu taxi». El mesero asintió con una cortesía neutra y se fue. Julián se puso de pie, la silla raspó el piso con un chillido breve. «No quiero que me odies», dijo, y por fin la miró. Había en sus ojos un brillo que no era culpa ni ternura, era prisa. Lucía quiso preguntarle desde cuándo. ¿Quién era ella? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Pero la lengua le pesaba en la boca como una piedra mojada. Sonrió sin sonrisa. Ese gesto vacío que uno hace para no llorar frente a alguien que ya no se queda a ver las lágrimas. «Está bien», alcanzó a decir. «No te preocupes». Julián asintió, como si esa frase le concediera un permiso esperado. Se puso la chamarra. Tomó el celular y se colgó del picaporte de la puerta como de un salvavidas. «Cuídate», dijo, y el cascabel volvió a sonar cuando salió.
Quedó un silencio redondo. El vapor de la cafetera, el chocar sutil de cucharitas, el murmullo de una conversación lejana, todo sonaba como si ocurriera en otra ciudad. Lucía se llevó los dedos al puente de la nariz, cerró los ojos un instante y respiró. Luego, sin decidirlo, posó la mano sobre el vientre bajo el abrigo. Fue un gesto mínimo, íntimo, que la ancló al suelo. La palabra que no dijo estaba allí, latiendo con paciencia, esperando su turno para existir. El mesero se acercó y, con una delicadeza discreta, deslizó la cuenta hacia el borde de la mesa. Ella empujó los billetes con 2 dedos y asintió. Gracias. La lluvia arreciaba, las gotas gruesas golpeaban el vidrio con un ritmo insistente que hacía vibrar la lámpara. Afuera. Una mujer cruzó corriendo con el paraguas torcido por el viento, y por un segundo Lucía sintió que ella también corría. Pero por dentro, corría por un pasillo largo donde todas las puertas estaban cerradas. Se quedó así, quieta. Hasta que la taza quedó del todo fría y el vapor de los cristales dibujó un óvalo perfecto frente a su rostro. Con el dorso de la mano. Limpió una pequeña ventana en el empañado y miró la calle vacía. En el reflejo, se vio más pálida, más sola, pero también más nítida. Levantó la otra mano. En un gesto casi imperceptible, y volvió a tocarse el vientre, esta vez con una consciencia distinta, la de quien registra que, en medio del derrumbe, hay algo que permanece. Pensó en la voz con la que lo diría: estoy embarazada. La ensayó sin sonido, moviendo apenas los labios, y ese silencio tuvo el peso de una promesa. Se preguntó cómo habría sido si lo hubiera dicho 5 minutos antes, 10 segundos antes, justo cuando él llegó con el pelo mojado. Pero el tiempo es un animal que no vuelve cuando lo llamas. En la mesa, los billetes empezaban a curvarse por la humedad. Ella recogió el bolso. Se puso de pie, y la silla devolvió un susurro leve, como si se disculpara por interrumpir. La puerta volvió a sonar con el cascabel y un golpe de aire frío la abrazó. En la banqueta, la ciudad era una acuarela corrida. Lucía abrió el paraguas. Dudó un instante y se detuvo bajo el toldo, mirando el cielo gris que no prometía tregua. Vamos, se dijo por dentro. Y no supo si le hablaba a su cuerpo cansado o a esa vida pequeña que ya cambiaba la suya. Dio un paso y luego otro. Escuchando el tamborileo del agua sobre la tela, la respiración acompasada, el latido que se acomodaba. No miró atrás. Caminó despacio, con la mano aún posada en el vientre. Y entendió que lo demás, las frases cortadas, el dinero sobre la mesa, la puerta que se cerró, era solo el telón. Lo verdadero estaba empezando ahora. En mitad de la lluvia, una verdad que tendría su propio ritmo, su propio nombre y, más pronto que tarde, su propia voz. La lluvia no había cesado cuando Lucía llegó a la casa de su madre en Puebla. El cielo era una masa gris que se reflejaba en los charcos del patio. Y cada paso que daba dejaba un rastro húmedo sobre el suelo de loseta. Empapada, con el paraguas roto entre los dedos. Se quedó un segundo frente a la puerta antes de tocar. Del otro lado se escuchaban los sonidos familiares, el televisor encendido. El tecleo rápido de los cubiertos en la mesa, el murmullo de una conversación. Por un instante, pensó en dar la vuelta. Pero el peso en su pecho la empujó hacia adelante. Carmen Navarro abrió la puerta con una expresión distraída. Llevaba un vestido elegante. Perfume fuerte y un bolso colgado del brazo. A su lado, Héctor Salgado, su esposo, se ajustaba el reloj con gesto impaciente. Lucía, ¿qué te pasó?, preguntó la madre. Más sorprendida por el estado de su ropa que por la tristeza evidente en sus ojos. Está lloviendo, mamá, murmuró ella. Y el tono apagado hizo que Carmen frunciera los labios. Pues sí, pero podías haberte cubierto mejor. Vas a resfriarte. Héctor apenas levantó la vista del reloj. Carmen. Si no salimos ya, llegaremos tarde al restaurante. Lucía se quitó el abrigo y lo colgó en la percha. El aire del salón olía a lavanda y desinfectante. Ese olor meticuloso que nunca alcanzaba a cubrir del todo la distancia que habitaba entre ellas.
Necesito hablar contigo, dijo, y su voz sonó quebrada. Carmen suspiró. Dejó el bolso sobre la mesa y se cruzó de brazos. Dime rápido, hija. Héctor y yo tenemos una cena importante. Lucía se quedó de pie, los dedos entrelazados, mirando el piso. Julián me dejó, dijo, y notó cómo el silencio llenaba cada rincón de la sala. Su madre parpadeó una vez, como si procesara la noticia con lentitud. ¿Cómo que te dejó? Sí, y estoy embarazada. Esa última palabra pareció rebotar en las paredes, rebotar y regresar más pesada. Carmen se quedó inmóvil un segundo. Luego soltó una risa corta, seca, de incredulidad. ¿Embarazada? ¿De ese muchacho? No puede ser, Lucía. Héctor soltó un resoplido y consultó otra vez su reloj. Carmen. Vamos tarde. Pero ella levantó la mano para que callara. Lucía, ¿cómo puedes ser tan irresponsable? Estás terminando la universidad, tenías todo planeado. ¿Y ahora esto? Lucía intentó acercarse, pero su madre retrocedió medio paso. Mamá, yo iba a decírselo hoy. Quería hacerlo bien. Carmen negó con la cabeza. Los labios apretados. Lo que tienes que hacer bien es pensar. Todavía puedes evitar arruinar tu vida. Hoy en día todo se hace rápido, seguro. Eres joven. Puedes tener hijos más adelante, cuando sea el momento. Las palabras la golpearon como piedras frías. Lucía la sintió hundirse en el estómago, junto con el miedo y el cansancio. No es algo que pueda borrar, susurró. Es mi hijo. Carmen soltó una carcajada sin alegría. ¿Tu hijo? Lucía, por favor. No conviertas un error en una carga para toda la vida. ¿Cómo vas a mantenerlo? ¿Con qué dinero? ¿Qué clase de futuro le darías tú sola? Héctor interrumpió. Ahora con tono fastidiado, Carmen, de verdad, vámonos ya. Esta conversación puede esperar. Carmen tomó el bolso y asintió. Antes de salir, se volvió hacia su hija. Intentando sonar dulce. Piensa en lo que te digo, cariño. Todavía estás a tiempo de arreglar las cosas. Y salió. El golpe de la puerta sonó como una sentencia. Lucía se quedó allí, de pie, en medio de la sala, escuchando cómo el ruido del auto se perdía entre la lluvia. El reloj de pared marcó el paso de unos segundos que parecieron horas. Luego caminó hasta el sofá y se dejó caer. La luz de la lámpara bañaba el lugar en un tono amarillento, y el reflejo de las gotas en la ventana parecía multiplicar la soledad. Miró las fotografías en la repisa, su madre sonriente en un viaje, Héctor estrechándole la mano a un hombre que no conocía, ella misma de niña, con trenzas. Sosteniendo una manzana que le había dado su abuela. Ese recuerdo le apretó el pecho. Cerró los ojos y, por un instante, volvió a oler el campo, la tierra húmeda. Los manzanos de la casa de doña Mercedes. Un trueno lejano retumbó sobre los tejados. Lucía se abrazó a sí misma. Pensó en Julián, en las palabras que no dijo. En el rostro de su madre negando lo que ya era real dentro de ella. Una lágrima le cayó sobre la mano. Luego otra. No lloró con fuerza, simplemente dejó que el llanto cayera en silencio, como la lluvia fuera. La televisión seguía encendida, mostrando imágenes de un programa cualquiera. Lucía la apagó con un gesto lento y el silencio se volvió total. A través de la ventana, las luces de la calle dibujaban sombras en las cortinas. Se recostó en el sofá, mirando hacia el techo, la respiración entrecortada. Por primera vez desde la cafetería, entendió que estaba sola. Que no habría nadie más esa noche para decirle que todo estaría bien. Solo ella, la lluvia, y una promesa diminuta latiendo en su vientre. El amanecer llegó envuelto en una neblina suave que parecía disolverse entre las vías del tren. Lucía Navarro subió al vagón con el abrigo húmedo y una maleta que apenas pesaba, pero que contenía todo lo que le quedaba de su vida anterior. El chirrido metálico de las ruedas contra los rieles marcó el inicio de algo que todavía no tenía nombre.
Se acomodó junto a la ventana y apoyó la frente contra el vidrio frío. Afuera, la ciudad de Puebla se desdibujaba lentamente, dejando atrás los edificios y las calles empapadas de lluvia. El tren avanzaba con un vaivén constante, y Lucía miraba los campos que empezaban a despertarse. El cielo tenía un tono rosado que se mezclaba con el gris de las nubes, y entre los surcos húmedos del maíz, los primeros rayos de sol rompían la bruma. La tierra olía a vida, a barro, a promesa. Ella se llevó una mano al vientre, ese gesto que había nacido ya como reflejo. No sé cómo, pero estaremos bien, murmuró en voz baja, apenas moviendo los labios. Las luces del vagón parpadearon brevemente al pasar por un túnel, y el rostro de Lucía se reflejó en el cristal, pálido. Cansado, pero con una serenidad nueva, la calma que a veces nace justo después de perderlo todo. El traqueteo del tren tenía un ritmo casi maternal, y en cada sacudida, ella sentía que la distancia entre su pasado y lo que venía se hacía más grande. Durante un buen tramo, el vagón estuvo casi vacío. Solo un par de viajeros dormidos, una mujer mayor tejiendo en silencio y un vendedor de café que caminaba despacio por el pasillo, ofreciendo vasos de cartón. Lucía le compró uno, el aroma la envolvió y le recordó los días en que su abuela le preparaba té de manzanilla para calmarle los nervios antes de un examen. Pensó en doña Mercedes Navarro, en sus manos arrugadas pero firmes, en el sonido de su voz contando historias del campo. Recordó el porche de madera, las macetas de geranios y el olor a pan dulce recién horneado. Su corazón se apretó con una mezcla de nostalgia y esperanza. Allí, en ese rincón de Valle de Bravo, estaba el único lugar donde alguna vez se había sentido realmente protegida. Las horas se deslizaron con la suavidad del paisaje. A medida que el tren se adentraba en el campo, los colores cambiaban, el verde de los pastos, el dorado de los trigales, el azul pálido de las montañas a lo lejos. El sol comenzó a filtrarse por la ventanilla, iluminando las motas de polvo en el aire. Lucía cerró los ojos y se permitió imaginar, aunque fuera por un instante, una vida distinta, sin reproches, sin miedo, con el sonido del viento entre los árboles como única compañía. Cuando el tren finalmente se detuvo en la pequeña estación de Valle de Bravo, el corazón de Lucía se aceleró. Descendió del vagón con la maleta en una mano y el alma temblorosa. La plataforma era sencilla, de piedra y madera. Y el aire olía a pan y a humo de leña. Entre los pocos pasajeros, distinguió una figura familiar, una mujer de cabello plateado, bufanda tejida y ojos que parecían reconocerla desde lejos. Lucía, mi niña, exclamó doña Mercedes, abriendo los brazos antes de que la nieta pudiera pronunciar palabra. Lucía se refugió en ese abrazo como quien regresa al lugar donde el miedo no existe. ¿Por qué no me avisaste, niña?, preguntó la abuela con voz temblorosa. Pero sin reproche. Hubiera ido por ti. Lucía sonrió apenas, incapaz de contener las lágrimas. No quería molestarte. No sabía a dónde más ir. Doña Mercedes la sostuvo de los hombros y la miró de frente, con ese brillo sereno que solo da la experiencia. Molestarme sería no venir, dijo, y la condujo hacia la vieja camioneta estacionada junto al andén. El camino hasta la granja fue como un viaje en el tiempo. Los árboles altos formaban un túnel verde, y el aire fresco entraba por las ventanillas. Lucía reconoció los mismos campos de su infancia, el río estrecho que corría junto a la carretera, las vacas pastando, el campanario de la iglesia al fondo. El corazón se le llenó de una calma que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Cuando llegaron, la casa de doña Mercedes la recibió con su aroma de siempre, madera vieja, flores secas y té. La abuela puso a hervir agua. Sacó 2 tazas y abrió un frasco de manzanilla. Se sentaron en la cocina, donde la luz de la mañana entraba dorada por la ventana. Cuéntame, hija, dijo ella con voz baja. Lucía respiró hondo. Julián me dejó. Me dijo que amaba a otra. Y yo, se detuvo, con la voz quebrada, yo estoy embarazada. Mamá no quiere que lo tenga. Doña Mercedes no se movió. Solo alargó la mano y la cubrió con la suya. Ay, Lucía, cuánto has debido aguantar sola.
Luego. Con firmeza, añadió, escúchame bien, niña. No lo harás sola. Termina tu carrera, vive aquí conmigo. Yo cuidaré del bebé cuando tú estudies. Lucía alzó la mirada. Y lo que vio en esos ojos grises no era lástima, sino certeza. Sintió como algo se aflojaba dentro de su pecho, una cuerda que llevaba demasiado tensa. Gracias, abuela. Susurró, dejando que las lágrimas cayeran sin vergüenza. Doña Mercedes sonrió, apretándole las manos. Ahora descansa. Mañana veremos cómo empezar de nuevo. Afuera. El sol terminaba de levantarse, bañando el campo en un resplandor suave. Dentro de la vieja cocina, con el té humeante y el corazón latiendo con menos miedo. Lucía comprendió que había llegado al único lugar donde todavía era posible creer que la vida podía florecer otra vez. El invierno había llegado a Valle de Bravo con su respiración más fría. Las montañas dormían bajo un velo de neblina. Y la vieja granja de doña Mercedes se mantenía en silencio, apenas interrumpido por el crepitar del fuego en la chimenea. Dentro, en el cuarto del piso superior. Lucía Navarro se aferraba a las sábanas con los nudillos blancos. La madrugada la encontró entre jadeos y lágrimas, el cuerpo encorvado sobre la cama mientras la comadrona local, doña Teresa, le daba indicaciones con voz firme y serena. Respira, hija, así, despacio, ya casi, ya casi. Lucía obedecía entre sollozos, el sudor empapando su frente. Afuera. La lluvia golpeaba el tejado como un tambor antiguo, marcando el ritmo de una batalla silenciosa. Doña Mercedes sostenía la mano de su nieta, acariciándole el cabello. Repitiendo entre murmullos oraciones que se mezclaban con el viento. Dios te acompaña, mi niña, ya viene, ya falta poco. El dolor parecía infinito. Una ola que subía y bajaba sin descanso. Pero cuando el grito agudo del recién nacido atravesó el aire, todo lo demás se detuvo. Lucía soltó un gemido que se convirtió en risa. El llanto del bebé llenó el cuarto como un canto limpio, nuevo, capaz de borrar la noche entera. Doña Teresa envolvió al pequeño en una manta blanca y se lo acercó con una sonrisa. Aquí está, fuerte y sanito. Lucía lo recibió con manos temblorosas. Incrédula ante la vida diminuta que ahora respiraba sobre su pecho. El bebé abrió los ojos. Y por un instante el mundo se redujo a ese par de pupilas oscuras buscando luz. Matías, susurró. Matías Navarro. El nombre salió como un suspiro y una promesa. Doña Mercedes lloró en silencio, tocándole el hombro. Lleva tu sangre, y también tu fuerza. Las horas siguientes transcurrieron entre suspiros. Té caliente y el sonido pausado del fuego. Afuera amanecía, y las nubes se teñían de oro pálido. Lucía observó a su hijo dormido junto a ella. Tan pequeño que cabía entre sus brazos como si el mundo no pudiera tocarlo. En el fondo de su pecho, un calor nuevo se encendía, algo parecido a la paz. Los días que siguieron fueron duros, pero distintos. El dolor del cuerpo se mezcló con la alegría de cada respiración de Matías. Las noches eran largas, Lucía se levantaba una y otra vez, meciéndolo en brazos mientras las sombras bailaban sobre las paredes. A veces, cuando él finalmente se dormía, se sentaba junto al escritorio y abría sus apuntes universitarios. Escribía su tesis con una mano mientras con la otra sostenía la cuna. El sonido del lápiz sobre el papel se mezclaba con los suaves ronquidos del bebé. Un paso a la vez, hija, repetía doña Mercedes cada mañana, mientras servía chocolate caliente y tortillas recién hechas. Era su mantra. Cuando Lucía dudaba, cuando el cansancio le nublaba la vista, la abuela siempre añadía, un paso a la vez, y los caminos se hacen más cortos. Y así pasaron los meses. La pequeña casa se llenó de risas y olor a leche. Matías crecía rápido, con las mejillas rosadas y una mirada curiosa que seguía cada movimiento de su madre. A veces, doña Mercedes lo cargaba en su rebozo y lo llevaba al gallinero, contándole historias antiguas mientras él balbuceaba sonidos sin sentido. Otras
Lucía lo llevaba en brazos hasta el porche y le hablaba de los sueños que aún no había cumplido. Llegó el día del examen final. Lucía caminó hasta la universidad con los nervios al límite y el corazón lleno. En el fondo del salón, mientras ella exponía su tesis, doña Mercedes esperaba con Matías dormido en brazos. Cuando la joven terminó, el aula estalló en aplausos. Ella respiró aliviada, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había cumplido una promesa, la de no rendirse. Semanas después, recibió una carta con el sello del municipio. La abuela la abrió mientras Lucía preparaba el desayuno. «Es del colegio», dijo, leyendo en voz alta. «Te han aceptado como maestra en la escuela rural». Lucía se quedó quieta, con la cuchara suspendida sobre la olla. «¿De verdad?», preguntó, y la voz se le quebró. Doña Mercedes asintió con una sonrisa. «Te lo dije, hija. Un paso a la vez». Esa noche, mientras Matías dormía y el viento frío agitaba las cortinas, Lucía miró el diploma sobre la mesa y comprendió que la vida había empezado de nuevo. No era la vida que había soñado, pero era la suya, tejida con esfuerzo, ternura y esperanza. Afuera, el cielo se despejaba. La primera luna del invierno iluminaba la granja. Y dentro, el sueño tranquilo de su hijo era la música más hermosa que jamás había escuchado. La vida en la comunidad rural de Valle de Bravo encontró un ritmo propio para Lucía Navarro. Cada amanecer llegaba con el canto de los gallos y el aroma del pan recién horneado que salía del horno de doña Mercedes. Los días transcurrían tranquilos entre el trabajo en la escuela, las tareas domésticas y las risas de Matías, que crecía rápido, curioso y lleno de vida. La escuela quedaba a pocos kilómetros de la granja, un edificio sencillo con muros blancos y un patio de tierra donde los niños jugaban entre el polvo. Lucía caminaba hasta allí cada mañana con su bolso colgado al hombro y el cuaderno de asistencia en una mano. Los alumnos la saludaban con entusiasmo: «Buenos días, maestra Lucía». Ella sonreía y respondía con ese tono cálido que hacía que todos se sintieran vistos. Le encantaba enseñar. Ver a los niños leer sus primeras palabras. Descubrir el mundo, le recordaba que incluso las raíces más humildes podían florecer. Al volver por las tardes, Matías corría a su encuentro desde la entrada del portón, con la cara manchada de tierra y una sonrisa de travesura. «Mamá, mira lo que hice», decía, mostrándole algún dibujo o una piedra brillante que había encontrado junto al río. Lucía se agachaba, lo abrazaba y respiraba el olor a sol y campo en su cabello. Era su recompensa más pura. Los vecinos conocían su historia, pero nadie la juzgaba. Al contrario, la respetaban por su fuerza y por la educación de su hijo. «Ha criado a un niño ejemplar», decía doña Carmen, la dueña de la tienda. «Educado, trabajador. Igualito a su madre». Lucía sonreía con humildad, sin sentirse especial. Lo único que hacía era vivir, paso a paso, como le había enseñado doña Mercedes. Las noches en la granja eran silenciosas, con el murmullo del viento colándose entre los árboles. Después de cenar, Matías se quedaba dormido sobre el sofá, con un libro entre las manos, y Lucía lo cargaba hasta su cama. A veces, cuando el fuego del hogar se apagaba y solo quedaba el crepitar de las brasas, ella miraba por la ventana el cielo cubierto de estrellas. Sentía paz, pero también una pequeña soledad que no sabía cómo nombrar. No era tristeza, sino esa sensación de tener todo lo necesario y, aún así, sentir que algo le faltaba. Doña Mercedes lo notaba. «No te apures, hija», le decía con ternura mientras tejía junto a la chimenea. «El corazón también florece cuando le llega su tiempo». Lucía sonreía, sin darle demasiada importancia. Había aprendido a no esperar nada que no viniera de su propio esfuerzo. Una tarde, tras varios días de lluvia, el viento del sur se levantó con fuerza. El cielo se volvió de un gris espeso y los árboles se inclinaron con un gemido largo. La tormenta duró toda la noche. Los relámpagos iluminaban la granja como si el cielo se partiera en dos, y Lucía pasó la madrugada abrazando a Matías, que se despertaba sobresaltado con cada trueno. Cuando por fin el amanecer trajo silencio, salieron al patio. La tierra estaba empapada,
los gallineros revueltos y la vieja cerca del límite del terreno había caído por completo. Lucía suspiró, se ajustó el abrigo y observó los tablones caídos. «Tendremos que arreglarla antes de que se salgan las gallinas», murmuró. En ese momento, una voz grave se escuchó desde el otro lado del campo. «¿Necesita ayuda con eso, vecina?» Lucía levantó la vista. Al otro lado del camino de tierra, un hombre alto, de hombros anchos y mirada amable, se acercaba con las botas embarradas. Llevaba un sombrero empapado por la humedad y una caja de herramientas colgada del brazo. «Soy Andrés Cruz», dijo cuando llegó hasta ella. «Vivo en la casa de la colina. Soy carpintero. Vi que la cerca se vino abajo con el viento». Lucía se apresuró a limpiarse las manos en el delantal. «Gracias, pero no quiero molestarlo». Andrés sonrió, mostrando una calma contagiosa. «No es molestia. Además, no quiero que sus gallinas invadan mi terreno y me acusen de ladrón». Ambos rieron. Y ese pequeño gesto rompió el hielo que quedaba entre ellos. Sin esperar respuesta, Andrés se arrodilló y comenzó a examinar los postes caídos. «La madera está vieja. Puedo traer unas tablas del taller, tengo algunas que servirán». Matías, que había estado observando detrás de su madre, se acercó curioso. «¿Usted puede hacer cercas?» Andrés asintió. «Cercas, puertas, mesas, casi todo lo que se pueda hacer con madera». El niño lo miró con admiración. «¿Y puede enseñarme?» El hombre rió, acariciándole el cabello. «Cuando quieras, campeón». Durante el resto de la mañana, los tres trabajaron juntos. Lucía sostenía las tablas. Matías alcanzaba los clavos, y Andrés clavaba con precisión cada pieza. El sol comenzó a asomar entre las nubes, secando poco a poco el barro. Cuando terminaron, el cerco lucía firme, nuevo, casi como una línea que separaba el pasado de algo distinto. Antes de irse, Andrés se quitó el sombrero y lo giró entre las manos. «Si necesita ayuda con algo más, solo llámeme. Paso por aquí seguido». Lucía le agradeció con una sonrisa tímida. «Lo haré». Esa noche, mientras guardaba los utensilios y Matías dormía profundamente, Lucía pensó en el hombre del campo, en su voz tranquila, en la manera en que trató a su hijo con naturalidad. No había sido una conversación importante, apenas unas horas compartidas, pero algo dentro de ella sintió que el aire había cambiado. Quizás, sin darse cuenta. El invierno finalmente empezaba a dejar espacio para la primavera. Las semanas después de la tormenta trajeron un sol tibio que parecía querer secar no solo la tierra, sino también la tristeza acumulada en los corazones. Desde aquel día en que Andrés Cruz reparó la cerca, su presencia se había vuelto una constante en la vida de Lucía y de Matías. Al principio llegaba con alguna excusa sencilla, que si había pasado para ver si la valla seguía firme, que si traía unas tablas por si hacía falta reforzar la puerta del gallinero. Pero poco a poco, las visitas se transformaron en costumbre. Y las costumbres en algo más difícil de nombrar. Las tardes en la granja se llenaron de un nuevo sonido, el golpe del martillo de Andrés. El zumbido de su sierra, el silbido alegre con que acompañaba cada tarea. Matías lo seguía a todas partes, fascinado por la manera en que aquel hombre de manos grandes podía convertir un trozo de madera en una figura, una silla o un juguete. «Mira, mamá, hizo un barco», decía el niño con orgullo, sosteniendo una pequeña embarcación tallada a mano. Lucía sonreía, sin poder evitar que algo cálido le subiera por el pecho. Andrés era paciente. Nunca tenía prisa cuando Matías le hacía preguntas, y siempre encontraba una forma de responder con humor. «¿Cómo aprendiste a hacer todo esto?», le preguntaba el niño, sentándose en el suelo junto a las herramientas. «Con tiempo y con errores», contestaba él. «Cada tabla que se rompe te enseña más que un libro». A veces llegaba con una canasta de huevos recién puestos o con un ramo de flores silvestres que decía haber encontrado, por accidente.
Otras, simplemente pasaba a saludar, apoyado en la cerca, mientras Lucía colgaba la ropa lavada. Solo quería asegurarme de que todo esté bien, decía. Con esa sonrisa que parecía tener el poder de suavizar los días más pesados. Lucía, sin embargo, se mantenía cautelosa. Había aprendido que la calma podía ser engañosa. Que las promesas dulces podían esconder tormentas. Pero Andrés no prometía nada. No insistía, no exigía. Solo estaba ahí, constante. Como la luz del atardecer que entra por la ventana sin pedir permiso. Esa naturalidad fue desarmando poco a poco las defensas que ella había construido. Una tarde de primavera. Mientras Matías jugaba entre los girasoles, Andrés la encontró sentada en el porche, revisando unos cuadernos escolares. Los niños de tu clase deben adorarte, comentó. Dejando a un lado la caja de herramientas. Lucía alzó la vista y sonrió. A veces sí. A veces me hacen querer arrancarme el cabello. Él rió. Con esa risa baja que siempre la hacía sentirse segura. Entonces estás enseñando bien. Si no te hacen enojar, no están aprendiendo. La conversación se deslizaba con naturalidad. No hablaban del pasado ni de heridas viejas, hablaban del presente, de los pequeños milagros cotidianos, el olor del pan de doña Mercedes, las lluvias tempranas. Los progresos de Matías en la escuela. Con el tiempo, las palabras se volvieron gestos, una taza de café que él le alcanzaba al final de la jornada. Una manta que ella le prestaba cuando el viento bajaba frío desde el bosque. Doña Mercedes observaba desde la ventana con una sonrisa apenas contenida. Sabía leer los silencios mejor que nadie, y en los de Lucía empezaba a florecer una calma distinta. Ese hombre tiene buena madera, le dijo una noche, sirviéndole té. Lucía fingió no entender, pero sus mejillas se encendieron. Los meses corrieron ligeros, y cuando el verano se convirtió en otro invierno. La presencia de Andrés ya formaba parte de la casa. Venía a cenar algunos domingos, ayudaba con las reparaciones, y Matías lo esperaba ansioso. Como si cada visita trajera un pedazo de aventura. Una tarde, el niño lo miró con seriedad y dijo, si algún día te casas con mi mamá, ¿seguirás enseñándome a hacer juguetes? Andrés soltó una carcajada, mirando a Lucía, que enrojeció de inmediato. Eso depende de lo que diga ella, respondió con suavidad. Pasó un año desde aquel primer encuentro. En una mañana clara de abril, Andrés llegó temprano con una caja en las manos. ¿Qué traes ahí?, preguntó Lucía, sonriendo. Nada que necesite reparación, respondió él, y la condujo al jardín, donde los árboles de durazno estaban en flor. Se arrodilló sobre la hierba. Abrió la caja y sacó un pequeño anillo de plata. No quiero cambiar tu vida, Lucía, dijo con voz temblorosa pero firme. Solo quiero compartirla. Por un instante. El viento pareció detenerse. Lucía sintió un nudo en la garganta, las palabras no salían, pero los ojos le brillaban con lágrimas contenidas. Doña Mercedes observaba desde el porche, con las manos juntas, y Matías, que no entendía del todo lo que pasaba, sonreía con la pureza de quien solo ve amor. Sí. Alcanzó a decir Lucía al fin, y la voz se le quebró entre la risa y el llanto. La boda fue sencilla, en la iglesia pequeña del pueblo. Asistieron los vecinos más cercanos, los alumnos de Lucía y los amigos de Andrés del taller. Matías llevó los anillos con paso solemne. Como si el mundo entero dependiera de esa misión. Doña Mercedes no pudo contener las lágrimas cuando los vio darse el sí frente al altar. Aquella noche. De regreso en la granja, el aire olía a tierra húmeda y a flores. Lucía se detuvo en el porche, mirando las luces que se reflejaban en el campo. Andrés se acercó por detrás y le tomó la mano. Ahora sí, dijo él, en voz baja. Estamos en casa. Y por primera vez en muchos años. Lucía sintió que esas palabras eran verdad. El sol de la mañana se filtraba entre los árboles del Parque Central de Puebla, y los niños corrían en grupos, riendo. Con sus mochilas pequeñas y sus ojos llenos de curiosidad. Lucía Navarro, ahora maestra titular de la Escuela Rural de Valle de Bravo.
Caminaba al frente del grupo con una carpeta en una mano y la otra extendida para mantener el orden. Era una excursión que sus alumnos esperaban desde hacía meses, una visita al museo, un paseo por el parque y, al final, un helado antes de regresar a casa. Matías, de 7 años, marchaba junto a ella, con su gorra azul y su sonrisa de siempre. «Mamá, ¿crees que en el museo haya esqueletos de dinosaurios?», preguntó entusiasmado. Lucía sonrió, acariciándole el cabello. «Seguro que sí, y más grandes de lo que imaginas». El niño rió, y su risa fue como una brisa ligera que disipaba cualquier sombra. El día transcurrió tranquilo. En el museo, los niños escuchaban atentos las explicaciones, maravillados ante las vitrinas llenas de fósiles y los modelos de animales prehistóricos. Lucía los observaba con orgullo, eran curiosos, respetuosos, felices. Era su vocación hecha realidad, y también su refugio. Al salir, caminaron por el Parque de los Fuertes, donde los árboles formaban un túnel de sombra fresca. Lucía contaba cabezas mientras los niños corrían a mirar una fuente cercana. Fue entonces cuando lo vio. A unos metros. Junto a un kiosco, un hombre discutía acaloradamente con una mujer. Sus gestos eran bruscos, las voces, altas. Lucía se detuvo, incapaz de moverse. Reconoció esa postura. Esa forma de frotarse la frente cuando estaba nervioso. Julián Ramírez. El tiempo pareció comprimirse en un solo instante. Lo miró. Y por un momento el ruido del parque desapareció. Las imágenes del pasado regresaron, la lluvia, el café, las palabras que la habían derrumbado. Pero no sintió odio ni tristeza. Solo una lejanía limpia, como si observara una escena a través de un cristal grueso. Julián gesticulaba, la mujer, elegante, impaciente, le respondía con un tono cortante. Había cansancio en su rostro, una frustración que antes no existía. «Maestra Lucía», dijo uno de los alumnos, tirándole de la falda. «¿Podemos ir a ver los patos?». Ella parpadeó. Volviendo al presente. «Claro, pero juntos, ¿sí?». Matías la miró, curioso. «¿Pasa algo, mamá?». «Nada, hijo, nada». Tomó su mano y siguió caminando. No volvió la vista atrás. Más tarde, ya en el camino hacia la estación de tren, el grupo se detuvo para descansar en una pequeña cafetería. Los niños bebían jugo y compartían galletas. Lucía, desde una mesa junto a la ventana, llenaba el informe de la excursión. Levantó la vista un momento y su corazón dio un pequeño vuelco, frente al local. Cruzando la calle, estaba Julián otra vez. Pero no estaba solo. A su lado, una mujer joven, quizá la misma que había visto discutir con él, reía exageradamente, tocándole el brazo. Frente a ellos, una niña pequeña jugaba con una cuchara, golpeando suavemente la taza de chocolate. Lucía la miró con ternura. Era hermosa, inocente. Sin culpa de nada. Julián levantó la vista, y sus ojos se encontraron. Por un segundo, el tiempo volvió a sostener la respiración. Él sonrió, un gesto incómodo, casi torpe. Y levantó la mano en un saludo vacilante. Lucía no se movió. Mantuvo la mirada, serena, hasta que vio cómo la mujer se inclinaba hacia él. Le decía algo al oído y soltaba una risa aguda. Julián también rió, pero su sonrisa tenía un filo hueco. La escena, tan banal, le resultó reveladora. Aquel hombre no era un fantasma del pasado, era solo alguien que había creído conocerla. Terminó su café despacio. Pagó la cuenta. Ayudó a los niños a abrocharse las chamarras y los guió hacia la estación. El aire del atardecer olía a tierra húmeda y a pan recién horneado. Mientras subían al andén, escuchó su nombre entre el murmullo de la gente. Lucía. Era su voz. No la confundió. Se giró un poco. Solo lo suficiente para verlo correr entre la multitud. Tenía el rostro pálido, los ojos cargados de algo que se parecía al arrepentimiento. Pero ella no esperó. Vamos, Matías.
dijo con suavidad. El niño apretó su mano. Subieron al vagón, y el silbido del tren marcó el inicio del movimiento. Desde la ventana, Lucía vio cómo Julián se detenía en el borde del andén, jadeante, sin saber qué hacer con las manos. Detrás de él, la mujer lo observaba con gesto de desdén. Mientras la niña tiraba de su abrigo para que se agachara a su altura. Lucía apoyó la cabeza en el respaldo y exhaló despacio. No había rencor en su pecho. Solo una paz profunda, como si el tren no solo se alejara de una ciudad, sino de una vida entera. Matías la miró con curiosidad. Mamá. ¿Quién era ese señor? Ella sonrió, le acarició el cabello y respondió con ternura, solo alguien que creyó conocerme. El niño asintió, satisfecho, y volvió a mirar por la ventana. El tren se adentró en el paisaje rural, y las luces de Puebla quedaron atrás como un recuerdo difuso. Afuera, los campos se extendían bajo la luz dorada del crepúsculo. Lucía observó el reflejo de su rostro en el cristal. La mujer que le devolvía la mirada no era la misma de años atrás. Esa otra había aprendido a resistir. A criar, a amar sin miedo. Matías apoyó la cabeza en su brazo y se quedó dormido. Ella le dio un beso en la frente y miró hacia adelante. Julián. Sus promesas, su abandono, todo eso había quedado en otra orilla del tiempo. Ahora solo existía este presente, el niño que respiraba tranquilo a su lado. El hombre que la esperaba en casa, la certeza de haber sobrevivido a su propio dolor. Cuando el tren comenzó a bajar hacia los valles, Lucía cerró los ojos y sonrió. El pasado, por fin, había dejado de tener poder sobre ella. El sol descendía lentamente detrás de las montañas de Valle de Bravo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados que parecían derretirse sobre los campos. La granja de los Cruz Navarro respiraba una paz serena, el viento movía suavemente las cortinas. El olor a leña flotaba en el aire y el murmullo de las aves regresando a sus nidos marcaba el final del día. En la cocina, Andrés se movía con naturalidad entre las ollas. Había harina en su camisa y una sonrisa tranquila en el rostro. Removía una salsa espesa en la estufa mientras vigilaba el horno donde se cocinaba un pastel de manzana, receta de doña Mercedes. Cada tanto se inclinaba para probar con una cuchara de madera y decía para sí mismo, un poco más de canela, eso es lo que faltaba. Matías, sentado en una de las sillas, hablaba sin parar. Tenía las mejillas encendidas de emoción. Papá, ¿viste? En el museo había un esqueleto enorme, más alto que la casa. Y la maestra dijo que era de un dinosaurio que vivió hace millones de años. Andrés reía mientras colocaba los platos sobre la mesa. Millones, ¿eh? Entonces debe haber sido amigo de tu abuelo. Matías soltó una carcajada. Papá. No digas eso. Lucía los observaba desde el umbral de la puerta, en silencio. Con el corazón lleno. La luz del atardecer se filtraba por la ventana y bañaba la escena con un resplandor tibio. Durante un instante, todo le pareció perfecto, la mesa servida, el olor del pan, el murmullo de las voces que amaba. Se acercó despacio, sin romper la magia de ese momento. ¿Y cómo se portaron los alumnos?, preguntó Andrés, mientras se secaba las manos en un trapo. Lucía sonrió, dejando su bolso sobre una silla. Cansados, pero felices. Fue un buen día. Su voz sonaba ligera, sin rastros del peso que durante años había cargado. Andrés se acercó para darle un beso en la frente. Te lo dije. Los viajes hacen bien al alma. Ella lo miró con ternura. En ese instante, comprendió que no necesitaba más certezas que esa, la de estar ahí. En ese hogar construido con paciencia, después de tanto dolor. La cena se llenó de risas y pequeñas anécdotas. Matías contaba con orgullo cómo había ayudado a un compañero que se perdió en el parque. Lucía lo escuchaba emocionada, reconociendo en él la bondad que siempre soñó transmitirle. Andrés los observaba con una calma que venía del amor simple, de ese que no busca brillar sino permanecer. ¿Cuándo terminaron?
Matías se levantó de la mesa y corrió hacia el porche para mirar las luciérnagas que empezaban a encenderse entre los árboles. Andrés recogió los platos y Lucía se acercó por detrás, rodeándolo con los brazos. Apoyó la cabeza en su espalda y murmuró con voz suave: «Gracias por llegar cuando ya no esperaba nada». Él dejó los platos en el fregadero y se volvió hacia ella. La miró en silencio, tomándole las manos. «No tenías que esperarme», dijo despacio. «Solo necesitabas mirar a tu alrededor para ver que la vida todavía te esperaba a ti». Lucía sonrió con los ojos humedecidos. «Afuera». Matías gritaba algo sobre las luciérnagas, y ambos rieron. Salieron al porche tomados de la mano, mirando cómo el niño corría entre las sombras con un frasco en las manos, intentando atrapar la luz. El viento traía el olor del campo mojado, el eco lejano del río y el sonido de los grillos. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Andrés. «Aquí está todo lo que necesito», pensó. El pasado, con su dolor y sus ecos, había quedado atrás, reducido a un recuerdo sin filo. Dentro de la casa, el reloj marcó las 8 y la llama de la chimenea comenzó a bailar. Matías regresó con su frasco iluminado y lo colocó sobre la mesa. «Mira, mamá, parecen estrellas atrapadas». Lucía lo abrazó con ternura, riendo entre lágrimas. Esa noche, mientras cerraban las ventanas y la granja quedaba envuelta en el silencio del campo, Lucía miró alrededor y comprendió que su historia había encontrado su final perfecto. Ya no quedaban heridas abiertas, solo gratitud. El pasado ya no vivía allí. Solo importaba el amor, la paz y el hogar que había construido con sus propias manos.